tenemos un cuadrado con una circunferencia tangente en los 4 puntos, por tanto es inscrita en el cuadrado. La dibujamos mediante discontinuas, que quiere decir que en realidad está en el interior. Y ahora dibujamos en planta una circunferencia, ya con su línea perfectamente continua. Cuando una figura tiene en planta, indistintamente en planta y alzada, circunferencia y cuadrado, quiere decir que es en principio un cilindro. Y por último vamos a representar aquí una discontinua que pase por el centro y aquí el diámetro horizontal. Y aquí vamos a hacer una línea continua que divide el cuadrado en dos partes iguales. Bueno, se pide hacer un perfil y se pide representar una perspectiva. Bueno, siempre lo primero es hacer la perspectiva, posibles soluciones para esta figura. Entonces, por ejemplo, hacemos el cilindro, dibujamos en perspectiva el cilindro. Tenemos el cilindro y ahora está por aquí, hay una línea continua, eso quiere decir que el cilindro en principio parece que está cortado. Entonces dibujamos todo el cilindro completo, el cilindro cortado por la mitad, y en su proyección es un cuadrado. Bueno, tenemos también que aquí hay una circunferencia, como es discontinua y coincide exactamente con el diámetro mayor, pues va a pasar por el diámetro mayor, que en esa proyección pues podría ser esto, por ejemplo, una circunferencia tangente. Vamos a ponerla así. En principio es discontinua, yo la hago así para hacerla más rápida. Entonces tenemos una circunferencia que puede corresponder a un hueco interior y ahora tenemos también una línea. Para que exista una línea debe ser que en realidad el cilindro es tangente, puede ser en la parte superior o inferior. Si fuera superior sería continua, por lo tanto solo puede ser en la parte inferior. Entonces tenemos en la base la elipse de la circunferencia, esta línea de un cilindro que penetra y es tangente. Bueno, tenemos entonces que el cilindro penetra y provocaría entonces aquí pues una intersección de la superficie cilíndrica con la figura interior de los dos cilindros. Bueno, ¿qué solución podemos dar a esto? Pues por ejemplo, una solución para que exista esto, ya que aquí pues se ve que no sale, pero si saliera el cilindro también dejaría aquí una ranura, pues una posible solución sería practicar aquí un hueco esférico y con ello arreglamos también que aquí exista una línea continua, ya que la esfera es tangente al cilindro y por tanto deja aquí esta línea que corresponde a un hueco separando los dos fragmentos de la pieza. Entonces ya sería perfectamente válido aquí discontinuo. Bueno, entonces estábamos tanteando ahí. Lo ideal siempre es clarificar un poco. Ahora hacemos lo que es continuo y lo que no. Entonces según eso tenemos, según esta vista, esta línea que es continua, tenemos la circunferencia que es discontinua, corresponde aquí a la semiesfera y un trozo del cilindro que penetra. Y tiene que ser cilindro abajo solo porque existe esta línea que es discontinua. Si existiera arriba sería aquí también continua. Por tanto solo existe en la parte inferior. Pero claro, al penetrar el cilindro pues nos saca ahí un trozo de pieza. O sea que la pieza terminaría aquí. Dibujamos entonces la pieza, viene por aquí, el cilindro que separa el cilindro inferior, deja ahí el hueco, el cilindro inferior, y ahora tenemos aquí la curva discontinua. Tenemos aquí el trozo de esfera y ahora la parte de atrás de la circunferencia que nos deja pues ahí el cilindro. Bueno, esto vamos a hacerlo la curva de atrás recta según esta asonometría y coincidente lógicamente con ese arco elíptico. Corresponde a ese plano en pendiente que es el hueco que deja el cilindro a 45 grados. Por tanto nos deja ver aquí detrás la elipse que aparece ahí tangente y baja por aquí.
luego la línea de intersección y luego la ranura inferior y el contorno del cilindro que penetra. Bueno, es algo complicada, pero quizás a veces, aunque no suele ser así, el diédrico facilita la intuición de la pieza. Proyectamos, entonces tenemos un cilindro que pasamos esta distancia, también con la misma altura y el mismo grosor. Tenemos aquí la nueva proyección del cilindro, la mitad del cilindro, la mitad de la esfera, la semiesfera hueca, la separación entre el hueco y el sólido, entonces la semiesfera hueca, tangente a la pared exterior del cilindro, el contorno del cilindro, y por último la intersección del cilindro en la parte inferior con este otro cilindro nos provoca ahí el ángulo, el plano a 45 grados, con lo cual la figura queda completa. Vamos a marcar entonces lo que quedaría realmente de la pieza. Tenemos esta línea, esta. Y ahora tenemos aquí esta continua, ya que separa los dos cilindros, separa el cilindro en dos. Y ahora el contorno de la esfera, tangente aquí, en el centro. Bueno, como es cilindro que se transforma en esfera, aquí no existe ninguna línea. Lo que sí, como es tangente a esto, pues cuando llega aquí, pues existe esta curva. Y esa curva es en realidad perfectamente tangente. O sea que en realidad existe aquí y a partir de aquí pues nos define aquí el saliente. Esto llegaría exactamente hasta la esquina, la discontinua esta. Bueno, la figura quedaría completa. Esta sería la intersección de la forma sólida y el hueco. Y bueno, y la elipse esta, esa circunferencia tiene que existir porque aquí hay un hueco. Entonces por eso donde termina el hueco, ahí está el contorno de esa circunferencia, que corresponde en realidad a esto de aquí. Bueno, pues la figura, como decíamos, ya estaría perfectamente ya completa. Bueno, hay que decir que en realidad esta línea sí que existiría, pero en la parte inferior no existiría. O sea, solo existiría en la parte superior. O sea que esto que pusimos aquí discontinuo realmente, como es perfectamente tangente, pues esa línea no existe. Sin embargo, la ranura sí, por eso la marcamos ahí discontinua, porque no se ve. Y por eso, como no existe esta, por eso tampoco la pongo aquí, porque realmente no existe. Si giramos esto, pues tendríamos el cilindro con esa especie de boca abierta, esto de aquí, el saliente, la base del cilindro, y tendremos ahí la ranura perfectamente tangente. Y luego aquí deja de ser cilindro, entonces esa curva, realmente esta línea ya no se marca y empieza a ser esfera. Bueno, pues esa sería la solución, y aquí encima estaría el otro cilindro. Entonces la ranura termina aquí, ya que es la intersección del cilindro con la base del cilindro, y luego empieza la esfera, con lo cual ahí estaría ya completa toda la figura según esta perspectiva. O sea que esto terminaría aquí en la mitad de la pieza, como vemos aquí.